Hola chicas, hola chicos. Ya en esta clase le quería mostrar los últimos contenidos que le pueden servir además para los tópicos de examen, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Básicamente esto es una síntesis, es un modelo que le propone una síntesis entre lo que vimos de wage posting en clase y en las dos videoclases que tienen y lo que ustedes conocen de antes, o sea, un poco la idea del modelo de Ala Mortensen en Pizarrides. De hecho, el paper, los resultados que les muestro yo se encuentran en este paper de Mortensen que se intitula Equilibrium on Employment with Wage Posting, exactamente. Bardit Mortensen, que es el paper sobre el wage posting que vimos en las primeras dos videoclases, en contra, o sea, meet Pizarrides, o sea, el modelo de Mortensen-Pizarrides, que es lo que vimos en la básicamente en las 3 semanas de clases que pudimos hacer, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto principal? Vamos a considerar la modalidad de wage posting, entonces lo que vimos en las dos últimas clases, o sea, básicamente es la empresa, son las empresas que postean un wage, cuando la búsqueda es siempre undirected, una vez que se hace el match, se usa el wage de la empresa que la empresa está proponiendo, ¿ok? Y de otro lado, va a haber un margen que sería cuántas vacantes van a querer abrir las empresas, porque en el modelo de Bardit Mortensen no había este margen. Nosotros nunca hablamos de cuántas vacantes o de value function de una vacante, justamente porque este número de vacantes se consideraba fijo. ¿A qué nos sirve? O sea, los puntos principales del paper, entonces, esto de hacer una primer bullet point, de hacer una síntesis entre el wage posting y el matching framework, o sea, Pizarrides más Mortensen. Y en términos de policy, vamos a considerar lo potencial efecto positivo en términos de welfare de lo que es un salario mínimo o unemployment benefits. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí en términos de ineficiencia hay una eficiencia en el sentido que a causa del poder monopsonístico de la firma, porque monopsonístico porque la firma es la única que tiene el bargaining power aquí, ¿ok? Pueden haber una ineficiencia, entonces policy como el minimum wage o el unemployment benefit pueden llegar a ser welfare improving, ¿ok? Y también vamos a considerar la versión básica y una versión con Match Specific Investment, un poco el capital como training, como lo que vimos en la clase precedente, ¿ok? Y esto, ¿por qué? Porque sirve para poder replicar mejor la distribución de salarios, ¿ok? Entonces, vamos a ver este modelo, muchas cosas y yo voy a ponerle el resultado porque la manera de recuperarlo es exactamente igual a lo que vimos por el modelo de wage posting simple. Ok, entonces aquí le dice cuál es la única diferencia. Mentre antes en el modelo de wage posting simple nosotros teníamos que la oferta le llegan al empleado o al desempleado, depende si hay un job search sí o no, con una cierta probabilidad, lambda, entonces en el modelo antes que vimos, lambda U o sea, lambda U puede ser a priori diferente de lambda E, ¿ok? Esto tenía un impacto sobre cuál sería este reservation wage, ¿se acuerdan? Si lambda U es más chico que lambda E, y yo tengo un reservation wage que es más chico aún de mi outside option en el sentido de la home production. ¿Por qué? Porque yo acepto un reservation wage más bajo aún, de manera que pueda tener la mayor probabilidad que me llegue una oferta. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos antes. Aquí tenemos un setting en el cual esto, lambda, no va a ser algo fijo, un parámetro, sino que va a ser lambda db, o sea, va a ser algo endógeno, porque el número de las vacantes va a ser algo endógeno. Y básicamente esto que es, no es nada más que la matching function, ¿ok? Le está diciendo la probabilidad
de ser contactado, básicamente depende de cuántos match se hacen. Ahora, ojo, la única diferencia con el modelo básico de Mortensen Pissarides, nosotros, ¿quién estaba? ¿Cuáles eran las variables que entraban? Eran vacantes y U en el modelo estándar. Aquí, ¿por qué lo estoy escribiendo U más 1 menos U? Porque le estoy diciendo aquí no solamente unemployed, sino que también 1 menos U, que serían lo employed. Todo el mundo puede está buscando, ¿ok? O sea, aquí hay on the job search, entonces está lo que entra en la matching function son todas las vacantes más básicamente toda la gente que está, porque no solamente los unemployed pueden buscar trabajo, sino que también los employed. Que entonces es una matching function que depende de básicamente el número de las vacantes y tiene la misma forma característica que habíamos dicho, o sea, es siempre increasing, pero es concave, o sea, la productividad marginal es decreciente de las vacantes, ¿ok? Decreciente. Entonces, ¿cuáles son los flujos de entrada y salida? Lo que hace que si estamos en steady state, estos flujos en entrada y salida tienen que ser iguales. Bueno, ¿quién encuentra trabajo con probabilidad lambda B? Todo lo que están desempleados. Entonces, ¿quién sale? Perdón, no es quien encuentra trabajo. ¿Quién sale del desempleo? La probabilidad de salir multiplicada por lo que están desempleados. Quien entra de todo lo que están trabajando, una proporción delta, siempre exógena, aquí la separation rate, aquí se llama delta, es fija. Entonces tengo esta expresión por el steady state, donde lambda de V entonces es un objeto de equilibrio. De nuevo, ¿cuáles son los flujos de entrada y salidas ahora de los trabajadores que están trabajando y ganan hasta el nivel W? ¿Ok? Entonces, si yo estoy trabajando y estoy ganando un wage hasta el nivel W, esto me lo dice la Cumulative Distribution Function, GDW. Ojo, GDW diferente de F. F es la Cumulative Distribution Function de las ofertas, G es la Cumulative Distribution Function de los salarios, efectivamente lo está la distribución de los ingresos del trabajo, ¿ok? Entonces, si yo estoy trabajando, ¿quién son los que están trabajando? 1 menos U. Con probabilidad G de W es que estoy ganando hasta W. De estos, una proporción delta se destruye el job, entonces esto lo llamamos separations o firings, si quieren. Después, de nuevo, de 1 menos UG, la gente que está trabajando con salario hasta W, es posible que reciban una oferta con la probabilidad lambda B. ¿Y en qué caso se van? Si la oferta tiene un salario más alto de W. Entonces, la probabilidad es 1 menos la cumulative distribution de la oferta evaluada en W. Que estos son quits. O sea, esta es gente que se va, que renuncia de manera voluntaria. Esta es gente que el job se destruye. ¿Quién son los nuevos hirings? Donde, ojo, nuevos hirings entonces significa no gente que está cambiando, sino que gente que yo estoy contratando nueva. Lambda, aquí se me olvidó de poner lambda de V, entonces sorry, esto es siempre lambda de V. Entonces, de lo que no están trabajando, que reciben una oferta con probabilidad lambda de V, hasta el nivel de salario W, entonces la cumulative distribution. Okay, esto entonces son gente, la nueva contratación de gente que antes no estaba trabajando y en equilibrio tiene que ser igual a la gente que está saliendo. ¿Ok? De nuevo, como en el modelo antes, entonces de esta expresión yo puedo recuperar la expresión explícita para G de W, que entonces cuando resolvemos el modelo, acordémonos que más que escribir G de W, podemos sustituir con esta expresión de donde entra la F, que es la distribución de ofertas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al modelo BM, o sea, Bartlett-Mortensen? Esta nueva ecuación, que sería la value function de abrir una vacante, que antes nosotros no teníamos porque no había este margen de elección. La empresa antes en el modelo BM, Bartlett-Mortensen, la empresa elige qué wage postear. Aquí elige qué wage postear y cuántas vacantes abrir, ¿ok? Entonces, la value function de la vacante
viene de maximizar los profits, los ex ante profits, y yo tengo que buscar, tengo que elegir cuál es el W. Claramente el W tiene que ser siempre más alto del W de reserva, porque si posteo un wage más bajo, nadie va a aceptar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ex ante profits? Bueno, tengo que considerar mi instantaneous profits, que sería J, o sea, J es la value function de un field job menos la value function de tener la vacante abierta. Pero esto es instantáneo si la vacante está rellenada. Entonces, ex ante yo tengo que considerar la probabilidad que alguien me acepte la oferta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esta probabilidad? Viene del hecho que tengo una probabilidad de que los trabajadores sean contactados. Entonces, básicamente esta job es lo que antes hemos llamado la job filling rate, ¿ok? Esto estamos desde el punto de vista de la empresa, entonces la job filling rate, la probabilidad de rellenar una vacante. Del punto de vista del trabajador, siempre hablamos de job finding rate, ¿ok? Entonces, ¿cuánto match hay en circulación? O sea, ¿cuántas vacantes abiertas? Perdón. La probabilidad de rellenar es que reciba la oferta dividido por cuántas vacantes abiertas están, ¿ok? Entonces, esta es básicamente el job filling rate. La probabilidad que una vez, o sea, es el equivalente del job filling rate, pero aquí es, para decirlo de manera más precisa, es la probabilidad a la cual los trabajadores son contactados. No es todavía el job filling rate, porque el job filling rate total tengo que considerar también que una vez que él llega a ser contactado, entonces depende si el trabajador, la persona que está contactada, acepta o no, ¿correcto? Y para ver si acepta o no, entonces tengo que considerar, bueno, si me contacto con alguien que es desempleado, sí o sí acepta. Pero si me contacto con alguien, o sea, con probabilidad 1 menos U, estoy contactando a alguien que ya está empleado. En este caso me acepta si es solo si mi oferta es mayor de a la cual está ganando. ¿Okay? Entonces, G de W, una vez más, es la probabilidad que la gente esté trabajando con un salario hasta el nivel W. ¿Ok? Entonces, en este caso, si propongo un wage más alto, me va a aceptar. Si no, no. Ojo entonces que aquí ahora entra en acción este C chico, C minúscula, que sería la vacancy posting cost, ¿okay? El costo de postear, de tener abierta una vacante. Perdón. Entonces, la value function de tener un job, de un field job, es siempre la misma que antes. O sea, en este caso estamos en el modelo, en la versión más simple, donde la productividad es constante, fija, igual a P. El trabajador produce P, lo tengo que ya pagar W. Y después, ¿qué puede pasar? Con una cierta probabilidad el job se destruye, la probabilidad es delta. Con otra probabilidad, lambda de V, el trabajador recibe una oferta. Ahora, si esta oferta es más alta, una oferta de salario más alta del nivel W, entonces esta probabilidad que la oferta sea más alta del nivel del salario que está recibiendo es 1 menos la cumulative distribution function evaluada. Entonces, con esta probabilidad, el trabajador lo contactan. Además, le ofrecen más de lo que está ganando, entonces en este caso el trabajador se va y entonces yo pasaría a tener una vacante abierta, ¿sí? Como en el modelo de Mortensen-Pissarides, en equilibrio por condiciones de free entry, la value function, el value function de tener una vacante abierta tiene que ser igual a 0. Entonces, si esto lo ponemos igual a 0, aquí V podemos escribir la expresión para J, ¿ok? Entonces aquí tienen esta expresión solamente cuando V en equilibrio, V es igual a 0, ¿ok? Entonces, reescribimos la condición, la maximización, V es igual a 0 en equilibrio, entonces aquí se va a 0 y aquí quiero maximizar con respecto a W, entonces puedo sacar del max
todo lo que no esta parte que no depende de W, que sería lambda V dividido por B y C. ¿Okay? Entonces esto me lo llevo a la izquierda del igual. Y entonces me quedo con, aquí tengo C, porque lo llevé de aquí a la izquierda del igual, por B dividido lambda B, ¿ok? Y que me queda que estoy maximizando entonces la probabilidad, esta parte, la probabilidad de acceptance multiplicado por J. Ahora, más que escribir J menos B, estoy escribiendo la expresión que le mostré en las slides antes directamente, o sea, esta que tienen aquí, ¿ok? Y más que escribir la probabilidad de aceptación, perdón, U más, etcétera, tengo esta expresión. ¿De dónde viene? Del hecho que sustituí el valor de U de steady state, la expresión de U de steady state, que no es nada más que delta dividido de delta más lambda, y también sustituí la expresión G de W, que viene de los flujos, de manera que G de W en realidad depende solo de F. ¿Okay? Entonces, ustedes hacen las sustituciones, la álgebra si quieren. En todo caso, esto deriva de sustituir una vez más la expresión de steady state de U y la expresión de steady state de G de W, que depende de F. ¿Okay? Entonces, esto es el problema de maximización. De esta expresión yo tengo que buscar cuál es la oferta, qué tipo de wage va a proponer la empresa. Justo para tener claro aquí la comparación, cuál es el modelo de comparación, el modelo de Burdett-Mortensen, donde no hay vacantes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Si se acuerdan, lo escribimos de la misma manera, o sea, tengo que maximizar ex ante profits, donde tengo utility, instantáneos profits, que sería como ven esta misma expresión, donde la única diferencia es que ahora lambda, aquí tienen lambda B, mientras nosotros teníamos lambda I, que era algo fijo, y también la probabilidad que acepte el trabajo, aquí es H de W, que es equivalente a esto, y se acuerdan una vez más, o sea, le reescribo la fórmula de H de W en el modelo solo de wage posting, ¿ok? Y tiene esta expresión, donde entonces, ¿cómo se ve cuál es la diferencia? Aquí yo tengo, la diferencia es que yo tengo lambda E y lambda U en el modelo de wage posting fijos, mientras que yo aquí tengo lambda E igual lambda U igual lambda de B, ¿ok? Entonces, estas dos expresiones, esta aquí en la paréntesis y esta aquí abajo, son la misma cuando usted sustituye lambda E igual lambda U igual lambda de B. ¿Ok? Estas son pero para decirle que es exactamente parecido, o sea, simétrico en términos como modelo. La única diferencia, de hecho, es entonces esta. No tengo B. Esta parte aquí a izquierda yo no la tengo. ¿Por qué? Porque no tengo este margen extensivo en el modelo básico, o sea, de wage posting a la Burdett-Mortensen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve? En la misma manera, o sea, diciendo que los profits ex ante profits tienen que ser iguales sobre todo el soporte, entonces en particular también cuando W es igual a W de reserva. Entonces, si yo voy en esta expresión y le sustituyo aquí W de reserva, bueno, F de W de reserva es 0. Entonces aquí esta parte se pierde, esta quería simplemente 1, y aquí tengo P menos W de reserva. Que entonces exactamente lo que le estoy diciendo, se ve esta parte igual. La maximización cuando yo fijo W igual W de reserva tiene esta expresión. ¿Ok? Entonces, de esto, bueno, esto es una precisación y yo en realidad para resolver de esta expresión yo quiero buscar cuál es el valor de V que me respecta este igual. Esto se puede encontrar con dos soluciones. Una que para nosotros económicamente no tiene mucho sentido, de decir que no hay ninguna vacante, el vacante es 0. Entonces, en realidad siempre hay que chequear que esta expresión se resuelve con dos valores, pero el segundo es el único que consideramos estable y económicamente significativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En equilibrio por Profits Equalization, CV dividido por lambda V tiene que ser igual a esta expresión
que sería aquí a la derecha del igual, cuando W es igual a WR, y esta expresión a la izquierda del igual, que es la que vale en general. ¿Ok? Entonces, esto se ve dividido, lambda B tiene que ser igual a esta expresión en un caso especial, per profits equalization sobre todo el soporte, esta situación especial aquí a la derecha tiene que ser igual a la situación general a la izquierda. Esto me permite de resolver esta expresión y buscar f de w. ¿Ok? Entonces yo resuelvo esta expresión aquí y llego a la f de w. Y aquí ven entonces que f de w, aquí le puse entonces la ecuación número 2 es la solución de la Cumulative Distribution Function de la oferta. Aquí abajo yo le estoy reescribiendo lo que habíamos encontrado en el modelo de Bardet-Mortensen simple de wage posting. Aquí se dan cuenta una vez más de la diferencia. Yo en el Bardet-Mortensen tengo lambda E, que es un parámetro y algo fijo, mientras que aquí tengo lambda dB, que es un objeto endógeno. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Si yo tengo el modelo de Bardet-Mortensen aquí en mecánico, si yo le digo que WR sube, el salario reservation wage sube por alguna razón, por ejemplo, porque tengo más unemployment benefits, alguna policy, etc. Esto le dice que sí o sí voy a toda la distribution por cualquier nivel de wage va a shiftar, o sea, se va a mover hacia abajo. Ojo, entonces esto f de w significa es una función, ¿ok? Toda la función está shiftando por abajo. Mientras que cuando yo estoy en este modelo con vacantes, entonces yo estoy mirando la ecuación 2, no es evidente ahora lo que pasa, porque si yo subo WR, ¿verdad que tengo el mismo efecto tendencialmente que me va a tirar por abajo f de w? Pero ojo, si yo cambio WR, la expresión 1 me dice que al cambiar de WR me va a cambiar también el número de vacantes de equilibrio. Entonces, y en particular de aquí, pueden, si hacen el diferencial total, se van a dar cuenta que al subir del salario de reserva, baja el nivel de la vacantes, que es la misma cosa que teníamos en el modelo Mortensen-Pissarides con bargaining, ¿ok? Entonces, mayor el salario de reserva, menos van a ser la vacante. Lambda dB, entonces baja. Entonces, el final sube, tengo un efecto directo, que es este, que sube WR, que me tiene un efecto sobre f de w, pero también tengo un efecto indirecto a través de B, entonces a través de lambda de W, y a priori no sé más qué está pasando sobre la... Entonces se ve aquí, empieza a ser un poquito más interesante ir a ver lo que pasa en términos de equilibrio general, porque no es mecánico el efecto de subir el salario de reserva sobre la CDF de las ofertas de salario. Ok, entonces comparamos una vez más el salario de reserva, la expresión al cual llegamos del salario de reserva en el modelo Bardet-Mortensen, en lo que le comentaba antes. Si el salario de reserva puede ser mayor o menor de lo que es su home production, depende si lambda U es mayor o menor que lambda E, ¿ok? El caso donde estamos nosotros ahora, ¿cuál es? Es básicamente un caso en el cual el lambda U es igual a lambda E, pero además tiene un valor endógeno, que es lambda dB. Entonces, básicamente nosotros aquí estamos en el caso de lambda U igual a lambda E. Esto lo que tienen aquí, entonces se iría a 0. Y entonces tenemos que sí o sí el salario de reserva en este modelo es igual a la home production, ¿ok? Y que nos falta para... Entonces esto es el mínimo del soporte de salario, el salario de reserva es igual a B home production, o si tenemos una policy será el unemployment benefits, por ejemplo. Y nos sirve buscar cuál es el W del otro extremo, o sea, el máximo. Entonces, de nuevo, ¿cómo se hace para buscarlo? Consideramos la expresión de profits.
cuando W es igual a W barra, upper bar, y, perdón, voy atrás, les acuerdo, ¿dónde está? En la expresión general, cuando W es igual a W upper bar, F de W upper bar vale 1, ¿ok? Entonces 1 menos 1, esta parte se va a 0. Por eso le queda solo P menos W barra dividido R más delta, ¿ok? Esta expresión entonces me dice, de esta ecuación yo puedo recuperar la expresión por W upper bar, ¿ok? Y aquí entonces tiene una expresión que le dice cuál sería el soporte, el extremo derecho del soporte del salario, depende de los parámetros del modelo claramente y de este valor endógeno V que todavía tenemos que buscar, ¿ok? Y bueno, una consideración, aquí le dice, yo puedo, si yo le quiero ver cuál es el efecto de subir el unemployment benefits o llamámoslo salario mínimo, por ejemplo, sobre lo que es wage dispersion. Wage dispersion, una manera para medir cuál es la desigualdad aquí en esta distribución, es decir, simplemente la diferencia entre el extremo, el mayor y el menor salario. Entonces, W barra menos WR. ¿Qué pasa a esta distancia cuando WR sube? Y le dice, ojo, aquí al subir de WR claramente tiene un efecto directo, P menos WR se achica, entonces la dispersion se achica, y además tiene un efecto indirecto porque, por lo que hemos visto antes, al subir de WR baja lambda de V, ¿ok? Entonces tiene dos efectos que le hacen que en este modelo, sí, al subir de W de reserva, sea una policy, como repito, puede ser un employment benefit, minimum wage, lo que sea, esto le dice que la dispersion disminuiría, o sea, esto le daría una distancia menor entre lo que gana más y lo que gana menos en este mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos que terminar de poner todas las ecuaciones del modelo. Si yo quiero buscar entonces la distribución efectiva de los salarios, cuál es la proporción de gente que gana hasta el nivel W. Esta es la expresión que teníamos encontrada de steady state y le voy a sustituir F que acabamos de encontrar. Entonces tenía esta expresión por GDW y como les decía, si yo quiero buscar cuánto vale entonces el salario promedio no es nada más que W multiplicado por la density por dW, o dicho de otra manera, W multiplicado W integrado sobre la cumulative distribution function de la oferta. Ojo que el integral aquí anda del mínimo, salario de reserva, que hemos visto que vale B, hasta el máximo. ¿Ok? Entonces, por la expresión que tengo aquí de G, que voy a sustituir aquí dentro, ¿ok? Entonces uso la density básicamente, tengo una expresión para el salario promedio que entonces depende de la productividad P, depende de este nivel de on production o salario de reserva o unemployment benefits, que sea como lo queremos interpretar, ¿ok? Una vez más, ¿qué pasa? Entonces yo me puedo preguntar ya aquí en términos de desigualdad, distribución, si yo subo unemployment benefits o salario mínimo, esto sí me va a reducir la dispersión, pero ¿qué pasa con el promedio? No lo sé. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente que al subir de B yo voy a tener un efecto sobre lambda de B. Entonces, ¿verdad que voy a subir el salario mínimo? Pero no sé qué pasa con el promedio porque toda la distribución se está moviendo. ¿Por qué? Porque la empresa abre menos vacantes. ¿Ok? Entonces esto nos puede dar ya alguna indicación. ¿Qué nos interesa? El promedio, la dispersión, son variables, estos son elecciones de policy, en términos de, ¿cómo se dice?, economía normativa, no más positiva, pero para tener claro que entonces las predicciones de estos modelos son diferentes. O sea, estos modelos nos dicen lo que puede pasar
sobre la dispersión y lo que puede pasar sobre el promedio, que de hecho es ambiguo, aquí no tenemos claro lo que va a pasar. Policy. Hasta ahora hemos visto equilibrio descentralizado. Queremos entonces, ¿cómo se resuelve? Básicamente resumen el equilibrio aquí que le da. Le da una expresión para F de W, para el salario de reserva, o sea, que sería B, para el salario máximo, y entonces, ¿de dónde sale el número de vacantes? De equilibrio de la ecuación 1, ¿ok? Porque aquí W de reserva sé cuánto vale, que sería simplemente home production o el parámetro de unemployment benefit, lo que sea, y de esta ecuación 1 yo saco cuánto vale la vacante de equilibrio. Después tengo la distribución de oferta, tengo la distribución de efectiva GDW, el soporte de salario. Esto significa que tenemos todas las variables que nos interesan, o sea, el modelo lo tenemos resuelto con esta indicación, GDW, o sea, FW, GDW, cuánto vale el salario de reserva, cuál es el número, el salario máximo y cuál es el número de vacantes. Ok, entonces ahora vamos a ver el problema del social planner y lo hacemos simple en el sentido que consideramos una situación en la cual el discounting, o sea, la tasa de interés la hacemos tender a 0. O sea, para que sea básicamente instantáneos. ¿Ok? Entonces, que maximiza el social planner, maximiza la producción al neto de los costos de abrir las vacantes, que la producción, P, producción, productivity, multiplicado por cuánta gente está produciendo. O sea, este que tienen aquí, lambda V dividido por... es 1 menos la tasa de desempleo. 1 menos U en steady state tiene esta expresión, entonces yo estoy maximizando la producción total, que es productivity multiplicado por cuánta gente está trabajando, menos el costo de abrir todas las vacantes. ¿Ok? First order conditions, que le da esta expresión aquí a la izquierda, que le dice P bla bla bla, donde la V, yo estoy buscando cuánto vale la vacante. Esto entonces el número de vacantes de first best. Esto tiene que ser igual a C y llamo toda esta función aquí phi que depende de V de first best. ¿Ok? Ahora, lambda de V es una función que hemos dicho creciente cóncava, lo que significa... perdón, antes de ir por allá, hacemos con la comparación, antes de ir en esto, para seguir el orden de las slides, comparamos con la condición de equilibrio de la economía descentralizada, que se la pueden ir a buscar en las slides, en la ecuación número 1, ¿ok? De esta expresión sería la ecuación de equilibrio para las vacantes en economía descentralizada. Entonces, perdón, tengo que mover. ¿Ok? Que es la que tienen aquí. Escrita en una situación particular cuando estoy suponiendo que estoy normalizando la home production a nivel 0. Entonces, la expresión 1, la ecuación 1, si ustedes la escriben cuando R es igual a 0 y B es igual a 0, tiene esta expresión aquí. Ahora sí vamos a considerar la concavidad, o sea, la función. Lambda de V es una función con lambda primero positivo y lambda segundo negativo, una función cóncava, lo que significa que yo puedo decir algo con respecto a lambda primero, el marginal con respecto al average. Entonces yo le estoy diciendo, yo estoy segura que si reescribo esta expresión, pero más que escribir lambda de V dividido por V por V, ¿por qué D? Porque D decentralized, o sea, el equilibrio de mercado. Esto seguramente mayor que el promedio, lambda V dividido por V, es mayor que lambda primero. ¿Por qué? Porque lambda es una función creciente, pero cóncava. Ok, entonces tenemos esto en la cabeza y
llamamos toda esta expresión aquí, la llamamos phi de v de vacantes de decentralized. Entonces, se dan cuenta, yo aquí tengo C, que es igual a phi de v de first best, y después yo sé que C seguramente mayor de una expresión que llame phi de v de decentralized. ¿Ok? Entonces, quiero comparar estas dos cosas aquí escritas en rojo y sé que está igual a C y sé seguramente que lo que tengo aquí es más chico que C. ¿Ok? Y entonces aquí le acuerda de nuevo porque puedo poner esta desigualdad aquí por la característica de la función lambda. ¿Ok? Entonces, como les decía antes, yo sé que C es igual a phi de v de first best y esto es seguramente mayor de phi evaluada en v de decentralized. ¿Ok? Una vez más, tengo que la misma función, ¿no? Ven que tiene la misma pinta, este es lambda primero dividido lambda primero, esto es lambda de simplemente la misma función evaluada en dos valores diferentes, este es VDD, decentralized, y aquí es first best. ¿Okay? Tengo esta desigualdad, entonces de esta desigualdad yo quiero saber si puedo decir algo, claramente sí puedo decir algo sobre el valor de vacante de first best, el valor vacante de la vacante de decentralized. Para ver si puedo decir algo, tengo que ver qué pinta tiene esta función f, ¿ok? Entonces, si yo voy y busco qué pinta tiene esta función phi, entonces voy a ver cómo varía phi con respecto a su variable de interés, que es el número de vacantes. Le puse la expresión es algo negativo. ¿Okay? Entonces, de la desigualdad que tengo aquí, yo puedo deducir que V vacante, el número de la vacante de first best, es más chico que el número de vacante de equilibrio de decentralized. O sea, ¿qué le está diciendo aquí? Le está diciendo el equilibrio descentralizado no es eficiente porque yo voy a tener demasiadas vacantes. Tengo más vacantes de lo que debería ser óptimo. ¿Por qué no es óptimo tener un número siempre más alto de vacantes? Bueno, porque para abrir una vacante tengo que pagar un costo. Entonces hay un número óptimo de vacantes y lo que vemos es que en el equilibrio descentralizado hay demasiadas vacantes. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué hay demasiadas vacantes? Que de hecho básicamente implicaría demasiada vacante, significa que tengo demasiado empleo. Bueno, esto viene del hecho que tengo demasiado empleo porque aquí la empresa es la que tiene todo el poder, está fijando el wage, entonces por eso tiene un poder de monopsonio, es la única que compra factor trabajo. Entonces está en una situación en la cual la empresa paga un salario demasiado bajo y tenemos muchas vacantes, más empleo de lo que sería eficiente, porque cada trabajador aquí, porque los salarios que se están pagando son bajos, ¿ok? Entonces esto es una implicación ¿por qué son bajos? Porque la empresa tiene todo el poder de negociación aquí, dicho, o fija el wage. ¿Ok? Entonces tiene un efecto de congestión aquí, en el sentido que hay mucha congestión, en el sentido de muchas vacantes. ¿Ok? Entonces justamente nosotros sabemos que si hay muchas vacantes, ¿hay una manera de reducir el número de las vacantes? Sí, lo hemos visto antes. Yo en la expresión que decía que el número de vacantes de equilibrio baja si yo subo el salario de reserva o unemployment benefits o home production. Entonces sí, puede existir un nivel de B, de unemployment benefits o minimum wage, que puede restaurar la eficiencia. Entonces, ¿de dónde vendría? Recuperamos la expresión, la ecuación 1, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación. Aquí más que escribir WR, entonces vamos a poner B, ¿ok? Entonces, esta la expresión que nos da el número de vacantes de equilibrio que depende de B, ¿ok? Entonces, yo básicamente en la ecuación estoy escribiendo C igual toda esta expresión, entonces toda expresión por lambda multiplicado lambda B dividido por B, y aquí tienen B, ¿ok? Entonces voy a tener que ir más rápido.
y comparado, y le pongo C también tiene que ser igual a esta otra expresión, ¿ok? Entonces, aquí que tenemos, perdón, estamos aquí. Entonces está la ecuación 4 que le acabo de mostrar, donde a este momento yo quiero el número de vacantes eficientes. C tiene que ser igual a esta expresión, que es la del social planner, que tiene que ser igual a esta otra expresión, cuando B es igual al número de vacante óptima. Entonces mi incógnita aquí es B. Yo busco cuánto vale el B, el valor de la Employment Benefits o Minimum Wage, que me hace que estas dos expresiones aquí que esté igual se respecte. Entonces aquí tengo la expresión B, ¿cuál es el salario de reserva en términos de la productividad P? Es 1 menos, aquí le pregunta qué es esta expresión, tienen lambda primero multiplicado por B dividido lambda B, y la elasticidad, ¿ok? Y la derivada por B dividido por la función, esto es la elasticidad de la función lambda, que entonces le está diciendo el B óptimo en términos de P, de productividad, va a ser 1 menos la elasticidad de la función de matching. Ok, entonces para no hacer el vídeo demasiado largo, paro por ahora aquí, y en el próximo vamos a considerar la extensión en la cual la extensión en la cual hay Match Specific Capital, o sea, de nuevo inversión en training o en capital. Sí.